Había una montaña remota y enigmática que aterrorizaba a los habitantes de un pequeño pueblo cercano. Esta montaña, conocida como la montaña de los trepadores pálidos, era el hogar de una siniestra criatura que acechaba en sus empinados acantilados y cavernas oscuras. La leyenda contaba que los trepadores pálidos eran seres antiguos y deformes que habían sido desterrados de la sociedad hace siglos. Su piel pálida y desgarrada, sus ojos sin vida y sus manos huesudas los convertían en una visión espeluznante. Se decía que estos seres habían perdido toda su humanidad y se alimentaban de la carne de aquellos que osaban aventurarse en su territorio. Una noche, un grupo de valientes exploradores decidió desafiar el peligro y adentrarse en la montaña de los trepadores pálidos. Armados con cuerdas, linternas y cámaras, se prepararon para enfrentar la leyenda cara a cara. A medida que ascendían por los escarpados acantilados, la oscuridad se cernía sobre ellos y el aire se volvía más denso. De repente, escucharon el sonido de susurros inquietantes y un viento gélido que hacía eco en las grietas de la montaña. Los trepadores pálidos emergieron de las sombras, arrastrándose por las paredes de roca con una agilidad sobrenatural. Sus ojos vacíos se clavaron en los intrusos, anticipando el festín que estaba por venir. Los exploradores se dispersaron, tratando desesperadamente de escapar de las garras de los trepadores pálidos. Pero no importaba cuánto corrieran, los trepadores siempre estaban un paso adelante. Su risa malévola llenaba el aire mientras se acercaban sigilosamente a sus presas indefensas. Sin embargo, uno de los exploradores, llamado Miguel, recordó una antigua historia que había escuchado sobre un talismán sagrado que podía repeler a los seres malignos. Con esperanza, Miguel buscó en su mochila y encontró el talismán. Con el talismán en su mano, Miguel confrontó a los trepadores pálidos. Su voz resonó con determinación mientras recitaba una antigua oración de protección. Una luz brillante envolvió a los trepadores y su piel se desvaneció, dejando solo huesos y polvo. La montaña de los trepadores pálidos quedó en silencio después de la batalla. Miguel se reunió con los demás exploradores, agotados pero aliviados de haber sobrevivido a la pesadilla. Sabían que habían derrotado a los trepadores pálidos y liberado la montaña de su influencia aterradora. La leyenda de los trepadores pálidos de la montaña se convirtió en un recordatorio de los horrores ocultos en lo más profundo de la naturaleza y la importancia de enfrentar nuestros miedos más oscuros. Aunque los trepadores ya no acechaban la montaña, su historia siempre sería contada como una advertencia sobre las criaturas malignas que pueden habitar en los rincones más inhóspitos.